cada uno de los que escucha este mensaje para que reciba ese mensaje preciso que tú quieres que cada uno reciba. Muchas veces ese mensaje es distinto para cada uno y por eso te pido que obres en cada uno de los corazones. Gracias, Padre Todopoderoso, y es en el bendito y poderoso nombre de tu Hijo, amado nuestro Señor Jesucristo, que oramos. Amén. Bueno, qué bendición estar con ustedes nuevamente. Me han preguntado algunos que si este estudio de hoy va a ser igual al de ayer. No, completamente distinto. Vamos a tocar ciertos puntos, pero la idea es de que vamos a hacer una continuación. Y vamos a retomar entonces desde donde ayer dejamos, en el que hablamos que el Evangelio es lo único que necesitamos cuando estamos ante un inconverso. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, como lo indica el apóstol Pablo en Romanos 1, 16, 17, que dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, si nosotros queremos revertir lo que nos ha sucedido, de que el porcentaje de cristianos actualmente se ha reducido con respecto a cómo era en los primeros siglos, recordemos que para la época en que Constantino tomó la decisión de oficializar el cristianismo como la religión oficial, comenzando con la formación de la Iglesia Católica, la Iglesia Universal, y a raíz de eso se ha estado erosionando ese porcentaje, al punto que entendemos que estamos quizás en un solo 2% actualmente de verdaderamente convertidos, de personas que verdaderamente han nacido de nuevo. Y no es que las iglesias no trabajan, sí trabajan, las iglesias hacen muchas actividades, muy buenas actividades, ayudan mucho, pero nos hemos descuidado en la parte que yo personalmente considero que es la más importante para Dios, que es la salvación de las almas. No es que no lo tenga en mente la iglesia, pero no estamos haciendo lo que Dios nos ha pedido que hagamos, que es ir a predicar el Evangelio. No lo estamos haciendo, estamos esperando a que las personas vengan a nuestro recinto. Pero muchas personas no quieren venir a las iglesias. ¿Por qué? Por gran cantidad de cosas que han pasado en las iglesias, con los sacerdotes católicos, con algunos pastores denominacionales, cosas que han pasado también en iglesias de Cristo. Y mucha gente no quiere venir a las iglesias. Pero nosotros no estamos reaccionando a eso, no estamos cayendo en no nos hemos dado cuenta. Sencillamente seguimos contentos con tener a 50, 100, 200 personas en nuestras iglesias. Pero eso no es lo que quiere Dios. Lo que quiere Dios es que cumplamos con sus principios, cumplamos con lo que se llama la gran comisión, que es ir y hacer discípulos. Pero muchos decimos, no puedo, no quiero, no está en mí, yo no puedo hacer eso, no me gusta. Pero no necesariamente todos tienen que salir y no necesariamente todos tienen que ir a África o a la China o a Japón. No se trata de eso, pero se trata de que veamos la manera de hacerlo en la que Dios toque nuestro corazón a cómo hacerlo. Cada uno tenemos un llamado distinto en este propósito, pero el llamado es para todos y cada uno de nosotros. Debemos seguir los principios que nos enseña Dios de solo anunciar el Evangelio a los inconversos. El problema está en que nosotros, cuando nos encontramos con una persona que no tiene el Espíritu Santo dentro de ella, decidimos enseñarle todo lo que sabemos, darle doctrina,
mostrarle todas las bondades de nuestra iglesia a la que asistimos. Y no es eso. Lo que tenemos que hacer con un inconverso es predicarle el Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. No vayamos en nuestras fuerzas, vayamos como instrumentos útiles a llevar la palabra. Vayamos como esos embajadores en nombre de Cristo, llevando el Evangelio. Pero solo el Evangelio, porque si esa persona no tiene el Espíritu Santo dentro de ella, porque no ha nacido de nuevo todavía, entonces esa persona no está apta para recibir todos los mensajes. Podemos enseñarle mucho de la Biblia, porque hay muchas historias y muchos pasajes que nos llevan hacia el Evangelio. Por más que hablemos con una persona 15 veces, siempre podemos hablarle del Evangelio las 15 veces, pero con una cantidad de historias distintas, si es que es necesario llegar a ese punto. Pero siempre nuestra mente tiene que estar enfocada en la salvación de esa alma, esa persona que todavía no ha nacido de nuevo. ¿Y cómo es que se nace de nuevo? Por si acaso, por si aquí hay algunas personas que todavía no están claras al respecto. Porque siempre, en toda congregación, en toda reunión, en toda conferencia, hay personas que no han nacido de nuevo. Esto se puede decir en 10 minutos, no sé si lo quieran cronometrar, por si acaso, por si tienen alguna duda. Pero voy a decir un poquito de qué es lo que el mensaje que yo doy normalmente. No siempre es el mismo mensaje, y el mensaje me lo guía el Espíritu Santo en el momento que lo voy a hacer. Y siempre el mensaje es distinto. Aquí nosotros tenemos grupos que vienen a este mismo salón para la distribución de comida. Los reunimos en grupos de 10, 20 y hasta de 30 veces, a veces me ha tocado hasta más. Y cada mensaje es distinto. A pesar de que tenga 3 grupos ese mismo día, el mensaje es distinto a cada uno. ¿Por qué? Porque sencillamente es lo que puso Dios en mi corazón para decirles. Pero lo principal se puede decir entre 5 y 10 minutos. Y es que Dios los ama tanto que envió a su Hijo amado a morir por ellos, por nosotros, por cada uno de nosotros. Y su Hijo fue tan obediente que cumplió la misión a cabalidad y tuvo una muerte tan cruenta en la cruz, en que verdaderamente lo trataron muy mal, porque las personas que crucificaban sencillamente las metían en la cárcel, las alimentaban, les daban un tratamiento razonable, los llevaban a la cruz y los crucificaban, los clavaban allí. Pero a nuestro Señor Jesucristo, no, a nuestro Señor Jesucristo, a Él le escupieron, le dieron golpes, le pusieron corona de espinas, le dieron 39 latigazos con puntas de metal en las terminales del látigo para desgarrarle la piel, hasta le tiraron piedras, le hicieron cargar la cruz. ¡Wow! Lo trataron peor que a cualquier criminal de esa época. A Barrabás lo hubieran tratado mejor. Pero a él le hicieron todo eso. Y él pasó todo eso por ustedes, por cada uno de nosotros. Por los que ya los que ya hemos nacido de nuevo y también por los que no han nacido de nuevo. Y por todo ese 98% o más de personas que no tienen a Cristo en su corazón y que no han nacido de nuevo. ¿Qué se necesita? Creer. ¿Creer qué? Que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él vino del cielo. Él estaba con el Padre y con el Espíritu Santo en el momento de toda la creación. Él vino del cielo.
Eso es lo primero que debemos creer, que no es un humano común y corriente como ninguno, como nosotros aquí presentes. ¿Qué más hay que creer? Que Él puede perdonar nuestros pecados, porque así fue como lo envió el Padre, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y que Él es el único camino, la verdad y la vida. Estas tres cosas es lo único que la persona debe creer y decir: sí, creo, estoy convencido. Si la persona no está convencida, ahí sí tenemos que entonces presentarle las evidencias de esto, porque hay evidencias para esto. Pero muchos de nosotros a veces no nos hemos preocupado de buscar esas evidencias, de entenderlas, de si verdaderamente Jesucristo resucitó. Porque como Él demuestra que es el Hijo de Dios por la resurrección, no por ninguna otra cosa. Sí, Él hizo los milagros, fue un buen profeta, habló muy bonito, pero la resurrección es lo que demuestra que Él es el Hijo de Dios, porque resucitó y no volvió a morir. Él está vivo y sigue vivo a la diestra del Padre. Ya creyendo eso, lo que se necesitan son tres condicionantes adicionales. Confesar que Jesucristo es nuestro Señor. Muchos confunden esto con que es nuestro Salvador y no entienden completamente lo que significa. Hay que confesar con nuestra boca, bien sea en el momento del bautismo o antes, pero hay que confesarlo: Jesucristo es mi Señor, a viva voz. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a entrar en el reino de Dios. Ese reino de Dios tiene un rey, que es nuestro Señor Jesucristo, porque el Padre le dio toda la potestad sobre los cielos y la tierra por haber cumplido su misión a cabalidad. ¿Qué se hace cuando uno quiere entrar o cuando uno ya está en un reino? Hay que obedecer. Si no obedecemos al rey, ¿qué pasa? O no entramos al reino o nos sacan. Entonces, ese es el compromiso que tenemos cada uno de los que nos vamos a entregar a Cristo. Cada uno de los que queremos nacer de nuevo. El compromiso es obedecer. Obedecer al Rey. Pero qué maravilla que todo lo que tenemos que obedecer ya nos los dejó plasmado en la Biblia. Que hasta se nos hace más fácil porque podemos encontrar Biblias que tienen en letras rojas lo que dijo Jesucristo y ya con eso es suficiente. ¿Y de allí qué? Dos condicionantes adicionales que están en un solo versículo, en Hechos 2:38, donde comienza la iglesia. El apóstol Pedro, cuando él comienza, cuando ya tiene el Espíritu Santo dentro de él, comienzan a hablar en lenguas, da su primer discurso. Y allí comienza la iglesia. Se bautizan cerca de 3,000. Un simple pescador que pasó 3 años con Jesucristo. Nunca estudió. No venía de buena familia de la alta sociedad, de los estudiosos del Sanedrín, ni de los fariseos, ni de los saduceos. Dio un discurso ¿ante cuántas personas? Si se bautizaron cerca de 3,000, ¿cuántos serían? Imagínense, eso es tener el Espíritu Santo dentro de él. ¿Y qué les dice? Además de tener el coraje de estar parado y hablar ante tantas personas, que eso no es fácil estar aquí. Pero imagínense si fueran 5,000, 10,000 personas. Pero no solo eso, tiene el coraje de decirles: ustedes, varones judíos, ustedes crucificaron al Mesías, ustedes crucificaron al Hijo de Dios. ¡Wow! Hay que tener valentía, ¿verdad? ¿Qué hubiera podido pasar? ¿Que agarren piedras y lo apedreen en ese momento? Pero no, él estaba completamente convencido y el Espíritu Santo completamente
obrando a través de él. Y les dice eso y a ellos les duele el corazón. Se dan cuenta de que hace 53 días atrás estaban diciendo: crucifiquen a Jesús, suelten a Barrabás. Ahí caen en cuenta de eso. Y les duele el corazón. Se dan cuenta del grave error que cometieron. ¿Y qué preguntan? ¿Qué podemos hacer? Pedro les dice: arrepiéntense y bautícense para el perdón de los pecados y recibir el Espíritu Santo de Dios. No es que el bautismo salva como tal, no. Pero el bautismo es diseñado por Dios para que sea allí donde confluyan todo y se cumpla lo que dijo el mismo Señor Jesucristo a Nicodemo. En 2 versículos distintos le dijo que hay que nacer de nuevo de agua y del Espíritu para poder ver y para poder entrar en el reino de Dios. No podemos entrar en ese reino si no hemos nacido de nuevo. Y el nacimiento es de agua y del Espíritu, lo cual confluye con el bautismo, porque el bautismo es donde se perdonan los pecados. No podemos entrar al reino con pecados. Nuestros pecados tienen que ser lavados. Y lo corrobora el apóstol Pablo en Hechos 22:16. Lo corrobora allí, en su propio bautismo. Porque después que él sale de Damasco, que cuando él va en camino a Damasco se le aparece Jesús, ¿qué pasa? Ve la luz brillante, así como están estas luces, pero 1000 veces más. Se cae del caballo, todos ven la luz, todos los que estaban con él, los militares que iban con él, la guardia del Sanedrín que iba con él para capturar a los cristianos, para traerlos a Jerusalén, meterlos presos y muy probablemente la mayoría a la muerte. Y él dice: ¿quién eres, Señor? Jesús de Nazaret, el que persigues. ¿Habrá creído Pablo en ese momento en Jesús? ¿Qué creen ustedes? Le pregunta: ¿qué debo hacer? Ve a Damasco. Y siguió la instrucción. Entonces sí le creyó. ¿Fue salvo en ese momento? No, pero sí creyó. Pasó 3 días ciego. Jesús envía a Ananías. Ananías va donde él, se le caen las escamas de los ojos. Y Ananías le dice: ahora pues, ¿qué esperas? Levántate y bautízate para lavar tus pecados. ¿Dónde fueron perdonados los pecados de Pablo? Que en ese momento era Saulo de Tarso todavía. En las aguas del bautismo. Ahora, en ese pasaje, él no narra lo del Espíritu Santo, dónde se recibe. Pero si vamos a Hechos 19, del 1 al 5, cuando él se encuentra con unos discípulos, ojo, ya eran discípulos, y les dice que si recibieron el Espíritu Santo, ellos no hemos sabido que existe Espíritu Santo, no hemos oído nada. Y le dicen: ¿qué se bautizaron? Nos bautizó Juan el Bautista. Ah, ese es el bautismo de arrepentimiento. Cuando comienza la iglesia, hay un nuevo bautismo que es el que aplica para cada uno de nosotros. Procedieron a bautizarle para que reciban el Espíritu Santo. Entonces lo comprueba. Y eso es el Evangelio. Lo último que he dicho es para los que ya tienen conocimiento aquí. Pero a un inconverso son menos las palabras que se dicen en todo esto. Pero al terminar se les pregunta: ¿entendiste? ¿Estás claro de que el bautismo es para el perdón de tus pecados? ¿Estás dispuesto a arrepentirte? ¿Estás dispuesto a confesar que Jesucristo es el Señor? Sí. Se bautiza inmediatamente esa persona, si es que Dios ha trabajado en el corazón de esa persona. No es entendimiento solo intelectual.
El entendimiento es del corazón, del alma. Porque muchas personas conocen esto de memoria, lo predican, usan estos versículos y a lo mejor ni siquiera se han bautizado o no se bautizaron correctamente, porque hay que bautizarse correctamente. Hay muchos bautismos. Estaba el bautismo de Juan el Bautista. Esos discípulos tuvieron que bautizarse de nuevo. Bueno, me salí del libreto completamente. Déjenme buscar mis notas ahora para ponerme al día acá. El propósito principal del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, en esa muerte tan horrible que ya les expliqué, es para que tengamos la opción de salvar nuestras almas. No es automático. Él muere por el perdón de nuestros pecados, por el perdón de toda la humanidad. Pero tenemos que cumplir ciertas cosas, que fue las que ya les expliqué. Pero es una opción, no es automático. El mundo piensa que ya murió por mí, ya es automático, ya yo tengo el perdón. Solamente me tengo que portar bien a partir de ahora. Y eso entre comillas, lo que es portarse bien para el mundo. Tenemos que tomar esa opción. Tenemos que recibir ese regalo de salvación. Si yo les presento a ustedes un regalo y ustedes no lo toman, no sirve de nada. Ustedes no pueden disfrutar de ese regalo. Pero si yo al presentarles el regalo, ustedes lo toman, abren el paquete y empiezan a usarlo, ahí le están sacando provecho a ese regalo. Es exactamente lo mismo con la salvación. Nos da la opción de recibir ese regalo. El regalo está allí, hay que tomarlo. ¿Cómo lo tomamos? No solo con creer, no solo con orar, porque hay una creencia que creyendo y orando, nadie se salvó en la Biblia orando. No hay ningún caso en la Biblia de salvación por oración. Eso es agregarle a la Biblia. Y no obedecer Hechos 2:38, 22:16 y 19 del 1 al 6 o del 1 al 5. Y no entender lo que es nacer de nuevo, de acuerdo a lo que dijo Jesucristo en Juan 3:3 y Juan 3:5. Vayamos a Mateo 28, del 18 al 20. Y esto ya lo vimos el día de ayer y lo único que quiero es puntualizar en algunas cosas específicas aquí, los verbos, pero también en que este fue el último mandato que dio nuestro Señor Jesucristo en el momento antes de ascender. ¿Será que no será tan importante ese mandato? El mandato de ir y hacer discípulos, bautizándolos. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que es un mandato sumamente importante que hay que tomarle mucha atención porque precisamente es el último que está dando nuestro Señor Jesucristo, para lo cual Él vino a morir, para lo cual lo envió su Padre. Por no cumplir este mandato es que se han estado debilitando las iglesias. Por eso es que hemos pasado de ese 50 y tanto % de cristianos convertidos, verdaderamente nacidos de nuevo, a ese porcentaje tan bajo, tan reducido de personas que sí se han bautizado correctamente y han cumplido con todos los pasos que se necesitan. El verbo ir claramente nos ordena que vayamos. Jesucristo envió a sus apóstoles. Luego que le seguían, que ya aprendieron, Él los envía. Vayan. ¿A dónde fueron? ¿Fueron a sus casas? ¿Fueron al pueblo donde ellos vivieron? No, fueron a zonas desconocidas. Fueron a hablar con personas que no conocían, personas que ni sabían si los iban a recibir o no.
pero a nosotros nos da miedo ir. Nosotros nos da miedo hacer eso. Nosotros queremos ir solo a nuestros parientes, a mis hijos, a mis nietos, a mis padres, a mis hermanos, a mi vecino capaz que no, porque entonces me va a tildar de cristiano, de fanático, entonces mejor no le digo nada. Pero tenemos que ir con valentía. Pero eso, vamos con valentía, es cuando tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros y cuando disponemos nuestro corazón a Dios. Porque decimos que le amamos a Dios, pero no le obedecemos. Si no le obedecemos a Dios, no le amamos. Muy claro lo dice Dios en su palabra. Lo dijo tanto Dios como lo dijo Jesucristo también. Ambos lo dijeron. El id es en presente continuo. Es una acción que hago y que no dejo de hacer. Tenemos que hacerla todo el tiempo. Tenemos que estar enfocados. Para eso murió Cristo y nosotros tenemos que continuar esa misión. Mientras tengamos vida, tenemos que estar yendo. No tenemos que estar quedándonos en el edificio. Los apóstoles y los discípulos corrían peligro de muerte y no obstante iban. Nosotros aquí no corremos nada, ningún peligro hasta ahora. Aquí en Estados Unidos y en casi toda Latinoamérica no corremos peligro de llevar el Evangelio. Lo único que nos pueden hacer es tirarnos la puerta o decirnos algo en la calle. Pero no somos perseguidos, no somos apedreados, no nos degollan, no nos cortan el cuello. Y con todas esas ventajas que tenemos, no lo hacemos. ¿Será que necesitamos una persecución para que verdaderamente dejemos de jugar a ser cristianitos y verdaderamente trabajar para Dios como Él se merece? Hacer discípulos no es solo creyentes. Y yo entiendo creyentes como lo pone Juan 12:42. Es hacer discípulos. No es solo evangelizar. Evangelizar es una parte. Y les digo que evangelizar es la parte más fácil. Pero ni siquiera estamos haciendo eso. Pero lo bueno es que tenemos Plan Jericó. Y no estoy diciendo que no hagan todo el resto de los esfuerzos que ustedes hacen en sus iglesias para evangelizar. Cumplan con todos esos esfuerzos que ustedes hacen. Sigan haciéndolos. Pero practiquen esto que está basado en principios bíblicos, que es fácil, que es sencillo, que nos llena el alma, nos llena el corazón cuando lo hacemos. Vayamos a la siguiente. Quiero mostrarles algo por si acaso, que ayer no se los mencioné. El apóstol Pablo en 1 Corintios 9, 16, 17 dice: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Ese término que dice porque me es impuesta necesidad, lo que quiere decir es que estamos bajo la obligación de hacerlo. Pablo dice que estamos en la obligación de hacerlo. Tenemos que rendir cuentas. Vamos a rendir cuentas si no lo hacemos. Pero lo simpático aquí es que vemos que hay un beneficio, hay recompensa, hay un premio
si lo hacemos con ganas, si lo hacemos con gusto. Pero si lo hacemos de mala gana, porque nos llevan a regañadientes, no nos pasa nada, estamos bien, cumplimos, pero cumplimos la obligación. Pero dice él, ay de mí. Ese ay de mí lo que quiere decir es que significa castigo. Hay juicio si no lo hago. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos. Despertemos, trabajemos juntos en la obra de Dios, revertamos esa situación que tenemos. Comencemos a salir a las calles, a verdaderamente buscar esa mies. Porque hay muchísimos que solamente con eso que yo les dije ahorita, que se dice en 5 o 10 minutos, solo con ese mensaje la persona se convierte. Si es que Dios ha trabajado en el corazón de la persona. Y esa persona también tiene dispuesta el corazón a Dios. Ahí se convierte la persona. Y hay muchísimos, la mies es mucha, debemos creerlo. Pero si no lo creemos, vamos a seguir en las mismas y cada vez peor. Tenemos entonces que salir, tenemos que ir. Vayamos a Ezequiel 33:8 y con eso terminamos la parte que no nos gusta. Ezequiel, la siguiente, por favor. ¿Se quedó trabado? Ok. Ezequiel 33:8 dice, cuando yo dijera al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si por si acaso todavía tenemos dudas de si aplica o no la Gran Comisión a nosotros, tenemos, como dijimos ayer, el Ministerio de Reconciliación, que está en 2 de Corintios 5, 17 al 20, y ese lo vimos el día de ayer. Ese Ministerio de Reconciliación nos ratifica de que somos embajadores en nombre de Cristo, llevando el Evangelio. Por consiguiente, por todas partes vemos versículos que nos ratifican de que sí tenemos que trabajar en la Gran Comisión, de que sí tenemos que preocuparnos por las almas de las personas perdidas, y no solo la de nuestros hijos, no solo la de nuestros familiares. Tenemos que ir, como fueron los apóstoles, a terrenos desconocidos, fuera de nuestra área de confort, a personas que son muy distintas a nosotros a veces, a personas que quizás no nos gusten que nos vean con esas personas para que no digan que nos asocien con ellas. Pero todas esas personas también necesitan la salvación. Estamos habilitados y respaldados para cumplir la Gran Comisión. Y lo maravilloso es eso. Nosotros pensamos que no somos capaces, pero cuando salimos, aun así sea la primera vez, nos damos cuenta de que es fácil, es sencillo. Lo que tenemos que hacer es sencillamente ir de corazón. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros si hemos nacido de nuevo. Y Él es el que nos habilita para poder cumplir esa misión. Mientras más dependamos de Él y menos de nuestra astucia, menos de nuestra inteligencia, sino que verdaderamente nos dejemos guiar por Él, en pocas palabras, llenos del Espíritu Santo, más efectiva va a ser la evangelización y el discipulado que hagamos. Y muchos más frutos veremos. Y esta misión también es efectiva porque tenemos a Cristo con nosotros.
Él va con nosotros cuando nosotros vamos a hacer esa misión que Él mismo nos encomendó. Si no fuera así, no resultaría. Entonces, si naciste de nuevo, tienes una gran comisión que cumplir. No te quedes sentado, tienes que ir. Te podemos ayudar a salir contigo porque es fácil, es sencillo. Vamos en grupo inclusive. Animémonos a cumplir con Dios, porque eso es lo que más le agrada a Él. Para eso mandó a su Hijo. Si nosotros cumplimos esa misión, vamos a ser muy bendecidos. Vamos a estar con ese Espíritu Santo dentro de nosotros, prendido, bien encendido. Ese Espíritu el que nos hace hablar con denuedo y sin miedo. Ahora vamos a hablar de Plan Jericó. Ya dejemos esa parte dura, la parte dura dejémosla atrás. Pero es bueno escucharla porque tenemos que cumplirla. Como vimos ayer, el Plan Jericó es un sistema sencillo, fácil, que sigue principios bíblicos, nos ayuda a evangelizar y a discipular efectivamente para que se logre, ¿qué? La conversión de muchas almas, y a partir de allí el propósito es hacer discípulos. ¿Pero para qué? ¿Para que vengan y se queden sentados? No, esos son los nuevos obreros por los que rogamos, por los que pedimos. Esos son los que van a estar encendidos con el Espíritu Santo de Dios, con ese primer amor, y van a salir a llevar el Evangelio. Varios casos hemos visto aquí en Impact, personas que se han bautizado, que les hemos presentado el Evangelio, se bautizan, y a la semana siguiente traen 2 y 3 personas a bautizarse. Hoy, ¿cuánto le enseñamos nosotros a evangelizar? ¿A qué instituto los enviamos? No le dijimos que estén 6 meses sentados, callados, y que no pueden llevar la palabra porque no saben. Si ya tienen al Espíritu Santo de Dios, tienen todo lo que necesitan, tienen al gran Maestro dentro de ellos. Pero pensamos nosotros que tenemos que prepararnos. No se necesita preparación. Lo que necesitamos es primero nacer de nuevo. Y ya con nacer de nuevo, con ese Espíritu dentro de nosotros, es suficiente para ir a evangelizar. No hay que esperar, desde el primer día. Y estas personas lo han hecho sin que nosotros le hayamos dicho nada. Y cuando vienen estas personas que dicen, ya quieren bautizarse, nosotros nos sorprendemos, hablamos con ellos, y están claros en todo lo que tienen que creer, lo aceptan, están claros que tienen que confesar que Jesucristo es el Señor, están claros de que hay que arrepentirse, y están muy claros que hay que bautizarse para el perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. ¿Quién les dijo? No fui yo, no fue el hermano Carlos, no fue el grupo de nosotros de evangelismo que tenemos, un gran grupo. Aquí de Impact somos 18, de Hidden Valley somos por lo menos unos 5. De Southwest tenemos una muy activa, otras 2 hermanas salen de vez en cuando. De Westbury tenemos una hermana. Pero tenemos que activarnos. Y qué bendición cuando un recién convertido trae a otro. Eso es Dios obrando. Pero las iglesias lo que tratan de hacer es, no, tú tienes que sentarte, eres nuevo, no conoces, no entiendes. Los que no entienden son los maestros que no han entendido los principios bíblicos. Y eso nos cae a cada uno de nosotros. Las cosas son un poquito distintas a como las hemos visto y las hemos estudiado y hasta las predicamos a veces. Nos guiamos por la letra, no por el principio. Tenemos que aprender ese principio. Son 7 principios básicos que nos enseña, o que vemos, no que nos enseña Plan Jericó, que Plan Jericó promueve porque son los que vemos en la Biblia. La mies es mucha, eso quiere decir la cosecha es mucha. Son muchos los que están afuera, nada más y nada menos que un 98%,
que necesitan la salvación. Pero de ese 98% hay un alto porcentaje que sí está dispuesto a oír. Lo que pasa es que no estamos llegando a ellos, porque no vamos. Entonces, la mies es mucha. Debes creerle a Jesucristo. Segundo, rogad. Debes orar. Orar y continuar orando. Esto es un acto de fe. Y en un acto de fe tenemos que tener la conexión con Dios. Y esa conexión es a través de la oración. Y aquí quiero hacer un paréntesis también. Porque debemos ser casa de oración y no lo somos. ¿Qué es lo que pasa con nuestras iglesias? Cristo fue claro cuando Él entró al templo, vio a los mercaderes, a los cambistas, les cayó al látigo, tumbó las mesas. ¿Qué dijo? Esta es mi casa de oración. ¿Dijo que era la casa de estudio? No. Dijo, esta es mi casa de oración. ¿En qué la han convertido? Mi casa de oración es casa, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Las palabras específicas bajo la Reina Valera. Y nosotros nos hemos alejado también de ser casa de oración. Me acuerdo ahorita de que hubo un pastor de una denominacional que tenía una gran congregación y él dijo, si yo ahorita convocara para la próxima semana que en vez de predicar, no voy a predicar la próxima semana, los 40, 45 minutos que me tomo en la prédica, si yo les digo aquí ahorita a ustedes que la próxima semana esos 45 minutos los vamos a dedicar a oración, nadie viene. Nadie viene. Tenemos que crear el hábito de la oración. ¿Lo hemos perdido o nunca lo hemos tenido? Tenemos que tener el hábito de la oración. Y Plan Jericó se basa en la oración. Nosotros cuando hacemos Plan Jericó, oramos durante la semana por esas salidas que vamos a hacer. Y oramos el día que vamos a salir, hacemos un devocional. Nos encomendamos. Y mientras vamos caminando, lo que vamos haciendo es principalmente orando. Nos distraemos y conversamos entre nosotros, sí. Pero la principal función es que vamos a ir orando. ¿Y qué es lo que oramos? Oramos por esa calle donde estamos yendo, por ese vecindario que estamos visitando, por ese complejo de apartamentos que queremos que las personas se conviertan. Oramos para que caigan, se derriben todas esas murallas, y por eso se llama Plan Jericó. Que se derriben todas esas murallas de pleitos, de contienda, de odios, de maldades, de maledicencias, de todas las cosas malas que suceden, de toda drogadicción, de alcoholismo, de prostitución, que caigan todas esas murallas y que obre el Espíritu Santo allí y que obre Dios para que reine el amor en ese vecindario, en esa casa, en ese complejo, que reine el amor, que reine la paz, la tranquilidad, las máximas bendiciones de Dios en todo sentido, incluyendo prosperidad. Eso es lo que vamos orando. Y vamos orando para que Dios nos presente a los hijos de paz, para que haga ese encuentro con los hijos de paz. Los hijos de paz son las personas que están listas para recibir el Evangelio. Son las personas en las que ya el Padre las ha traído a Cristo, pero que muchas veces esas personas ni siquiera saben que su corazón ya está dispuesto para Dios, está dispuesto para Cristo, ni siquiera lo saben ellos. Pero que cuando nosotros empezamos a hablar con ellos y les presentamos el Evangelio, fijan su mirada
toda la atención y se convierten. Una gran cantidad se bautiza en ese mismo momento. Y eso era lo que pasaba en el primer siglo. Por eso decimos que estamos siguiendo los principios de Dios porque funciona. No es que nosotros le convencemos a ellos de nada, porque no somos nosotros. Es el Evangelio que es poder de Dios para salvación. Yo solamente soy, y nosotros como grupo somos nada más instrumentos útiles para llevar esa palabra. Todo lo hace Dios. Pero la bendición que recibimos cuando una persona se convierte es supremamente grande. Yo tuve una vida secular muy bonita, me gustó, tuve mucho éxito, me reconocían mucho por cosas que logré. Pero un convertido me da a mí mucha más alegría, más gozo en mi corazón que todos esos éxitos que yo tuve en el pasado. Y yo sé que lo mismo va a ser para ustedes cuando ustedes comiencen a verdaderamente enfocarse en cumplir con Dios, en cumplir con la gran comisión, en salir, en ir. Hay que ir, hay que encarnar a Cristo. Hay un costo, hay que sufrirlo con amor. Puede que nos suceda algo en el camino, pero Dios está en control de todo. Nada que nos pase va a suceder si Dios no lo permite. Sí, como les dije ayer, si ese perro me hubiese mordido, Dios lo permitió. Dios lo hubiese permitido entonces, en ese caso. Yo sencillamente, ¿qué hubiera pasado? A lo mejor me hubiera estado en cama quizás unos días y capaz que era lo que me tocaba pasar para quizás ponerme en meditación si es que estaba pasando algo en mi vida que no estaba bien. No saludes, dice la palabra. Lo que quiere decir es no pierdas tiempo. Mientras vas buscando la mies, esos que están listos para bautizarse de inmediato, no pierdas el tiempo con las personas. Si te encuentras a alguien y le empiezas a presentar el Evangelio, no quiere escuchar, déjalo allí. Tranquilo, no te enfrasques en peleas. Te vas a encontrar con testigos de Jehová, no pelees. No necesitas enfrascarte en doctrinas. No le vas a convencer, ni él a ti tampoco. ¿Para qué pierdes el tiempo? El que no quiere escuchar, trata de plantar una semillita nada más, sin perder tiempo, y sigues el camino. Busca a los hijos de paz. Esos son los que hay que evangelizar. Y cuando encuentres esos hijos de paz, ellos abren las puertas de su casa. Y de allí debes buscar hacer estudios en sus casas. Sí, que puedan venir aquí a la iglesia, a los estudios bíblicos acá, sí, pero también haz estudios en su casa. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen el poder de convocatoria. El hijo de paz es el que va a reunir a los vecinos, a sus familiares, a los compañeros de trabajo, a sus amigos. Entonces es mucho más efectivo que si uno le empieza a preguntar, dame los números de teléfono de tus amigos y de tus familiares para yo contactarlos. No. Cuadra el estudio bíblico con ellos, con él, con el hijo de paz, y le dice, bueno, ¿a quiénes vas a invitar? Tráeme unas 10 personas, y de repente tienes 20. Evangelismo en acción, discipulado en acción, es el crecimiento, de ahí empiezan a convertirse uno tras otro. Eso es lo que se busca. La siguiente, por favor, si puedes cambiarla, porque a mí esta se me quitó acá. El discípulo debe madurar y ser capaz de ser enviado para ser nuevos discípulos. Esa es la función, esos son los obreros que estamos pidiendo. Los obreros no son personas para que se sienten aquí en la iglesia, son para que vayan a discipular, no que se queden sentados. No debemos culpar a la mies, porque eso es lo que hacemos. La gente no quiere venir. No, es que tú no estás yendo. Si Cristo dice que la mies es mucha, nuestro deber es creerle. No debemos contradecir al maestro. El discípulo maduro debe orar por nuevos obreros. Y el mandato es ir para encarnar a Cristo en nuevos hogares y nuevas comunidades.
Houston tiene 7.8 millones de personas aproximadamente. Capaz que ya son 8 millones o un poquito más. Hablemos 8 millones. ¿Cuántos cristianos habremos aquí en Houston, que vivimos en Houston, de esos 8 millones? Muy poquitos. Si empezamos a hacer esto, a cumplir con Dios, vamos a crecer exponencialmente. Vamos a empezar a ver muchas iglesias que se van a formar, porque los recintos nuestros no están aptos para recibir 2.000, 3.000, 4.000 personas, y tampoco era la idea de la iglesia original. Creo que en Éfeso eran 22.000 personas y no tenían edificio. ¿Por qué? Estaba esparcida por toda la ciudad. Eran iglesias en casas. Pero a través de la Iglesia Católica nos acostumbramos, por eso es que decimos que somos muy católicos todavía nosotros, porque nos acostumbramos a la organización eclesiástica de la Iglesia Católica, a venir al templo, al culto, que alguien nos dirija, sentarnos, hacer ovejitas sentadas nomás. Siguiente, ahí está bien. No pierdas tiempo con gente que aún no está lista. Con los hijos de paz no se pierde tiempo. Busca hijos de paz y trabaja únicamente con ellos. Quédate en la casa de paz haciéndola un centro de discipulado. Entre las principales características de los hijos de paz, la siguiente por favor, es que buscan relación con Dios, te invitan a su casa, te dan confianza, se animan a compartir el mensaje con otros, invitan a otros a los estudios bíblicos, están atentos a aprender las cosas de Dios. Siguiente. Los hijos de paz son conocidos por abrir su corazón y las puertas de sus casas. Buscan el amor de Dios. Oh, se me fue. E invitan a otros a escuchar de Dios. Pásame la siguiente, por favor. Hijos de paz en la Biblia. Tenemos varios ejemplos. Vayamos al siguiente. Es Lucas 5, 27 al 31. Aquí tenemos un hijo de paz que es Leví. Y Leví le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos. Los versículos 28 y 29 dicen, y dejándolo todo, se levantó y siguió. Dejan todo, siguen a Cristo. Este es un ejemplo de un hijo de paz. ¿Y qué hizo él? Convocó un banquete. ¿Y qué pasó? ¿Quiénes estaban en ese banquete? Además de Jesucristo y sus apóstoles, y el resto de sus discípulos en ese momento, o apóstoles. No eran apóstoles todavía, eran discípulos, los que le seguían. Publicanos. ¿Por qué? Porque él era publicano. Los hijos de paz van a tener personas iguales a ellos porque es con los que se relacionan. Y ahí es donde viene el problema. ¿Qué pasa si nosotros conseguimos una hija de paz que es prostituta? Uno que es drogadicto, uno que es alcohólico, alguno de otro grupo. ¿Qué pasaría? Cuando nosotros les digamos, vamos a hacer un estudio en tu casa, ¿qué día podemos venir? Ellos, sí, están con hambre de la palabra. Trae a tus amigos, a tus vecinos, etcétera, etcétera. ¿Quiénes van a estar ahí? Las personas de ese mismo grupo. ¿Acaso nosotros tenemos que decir, no, yo con ellos no me meto? No puedo ir a la casa de esa persona y encontrarme con 10 prostitutas, con 10 drogadictos, con 10 borrachos, alcohólicos, que a lo mejor hasta huele allí, fumadores, etcétera, etcétera. Ese es el costo que tenemos. No debemos hacer acepción de personas, aquí en el templo y tampoco afuera. Debemos ir a todos. Pero Dios va a limpiar a todos ellos. Lo que nosotros tenemos que estar enfocados es en lo que Dios va a transformarlos. Porque de allí van a ser seres maravillosos de Dios. Hijos de Dios poderosos.
que van a ser discípulos. ¿Y a quiénes van a ir ellos a convertir cuando ellos ya tengan ese fuego encendido dentro de ellos? A su misma gente. Estamos limpiando la sociedad. Esa es la manera de limpiar la sociedad, no peleándonos. Es la manera bíblica. Vayamos al siguiente para ir rápido, pero ya no tenemos mucho tiempo. O creo que ya se me terminó el tiempo, mejor dicho. Zaqueo, tenemos Zaqueo, otro publicano. ¿Qué hizo? También abrió su casa y se arrepintió. Hizo algo maravilloso. Dijo que iba a devolver todo lo que había robado. Vamos a ver rápidamente el siguiente. La samaritana, la primera persona evangelista, la samaritana. ¿Quién iba a decirlo? Jesús usó una mujer para llevar el evangelio la primera vez. ¿Qué hizo ella? Trajo a todo el pueblo. Predicó a Cristo. Y de allí, de los buenos, de los que nos gustan, esos discípulos, esos hijos de paz que sí nos gustan, Cornelio, un verdadero, o sea, mucho mejor que la gran mayoría de los judíos que había en esa época. Ese sí lo queremos nosotros como un hijo de paz. Y ahí se muestra la cita divina que hizo Dios en cómo hace que Cornelio y Pedro se unan. Ustedes ya conocen la historia. Bueno, queridos hermanos, ya se nos fue el tiempo. Tenía más cosas que decir, pero el Espíritu Santo me llevó a cambiar el libreto, lo cual me alegra, porque el mensaje es mucho más del corazón. No es que yo lo que preparé, lo preparé del corazón, pero el que quiera una copia de lo que yo tengo aquí escrito, ahí van a ver cosas que no dije, con todo gusto, pero lo importante es que no es que se lleven el mensaje, no es que digan que qué bonito, no es que digan que qué razón lo que expuso el hermano hoy. No, esto es para que nos animemos a trabajar juntos. Tenemos que juntos hacer esta labor para la cual Cristo y Dios nos deja aquí en la tierra. Caso contrario, estuviéramos con Él. Aprovechemos para hacerlo con denuedo, de una manera bonita, de una manera que nos llena, porque verdaderamente es que vemos cosas extrañas y maravillosas. Ya no pude darle muchos ejemplos que quería darles, pero con todo gusto me pueden llamar, con todo gusto nos podemos reunir. Tenemos un equipo muy grande aquí en Houston, pero no tan grande, pero sí, no suficientemente grande. 18 personas aquí, entre 18 y 22 personas tenemos del equipo nuestro que regularmente practicamos Plan Rico. Ellos les pueden hablar de sus experiencias. Tuvimos un bautismo en la casa del hermano Adrián Alejandro, y wow, ese fue un reto. Fue una presentación del Evangelio por teléfono, se la hice a la persona que estaba allí, en la casa de él. Y él le puede decir la condición de la persona que estaba allí. Y cuando la persona dijo, sí, me quiero bautizar, hermano, ¿tiene una tina de baño? Sí, sí tenemos, llénenla. Y el bautismo lo dirigí por WhatsApp, videollamada. Hasta eso todavía yo no había visto a la persona. Por videollamada dirigí el bautismo. Hermanos, en esta cosita aprovechémosla. Muchos aquí vienen de México, de otras partes, están aquí de Colombia también. Por teléfono podemos hablar, entrenarnos. Yo puedo ir con ustedes caminando en el teléfono de ustedes, por WhatsApp o videollamada. No hay excusa. No hay excusa. Es que, ay, sí, lo que dijo el hermano es bonito, pero como él no está aquí no podemos hacerlo. No, ya dejémonos de tonterías, hermanos.
Animémonos. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Ha sido un verdadero gusto. Yo tengo una gran emoción por lo que estamos haciendo, por lo que está sucediendo. 73 bautismos, 72 aquí y uno en la casa de él. 72 bautismos allí y 73 en total aquí en Houston hemos tenido. No todo es Plan Jericó, ojo, pero muchos son por parte de Plan Jericó y muchos son bautismos inmediatos. Aprovechémoslo. Dios está obrando. Que Dios les bendiga. Gracias.